Ecos, ecos, ecos. De horror. Mi nombre es Daniel Ruiz, soy médico forense, nunca me casé y deseo contarles una de las experiencias que más me marcó en este trabajo. Mi vida se había convertido en una rutina perfectamente cronometrada. Llegaba al hospital, me ponía el uniforme quirúrgico azul pálido que olía perpetuamente a desinfectante industrial y comenzaba mi danza macabra con los muertos. Pero las pesadillas comenzaron hace 3 meses, después del caso de María Elena, una niña de 6 años que llegó con signos de abuso. Sus pequeñas manos mostraban marcas defensivas, como si hubiera intentado protegerse. Ese caso me perseguía, apareciendo en sueños donde la pequeña abría sus ojos y me preguntaba por qué estaba ahí. Carlos, mi compañero del turno siguiente, solía decirme que necesitaba vacaciones. Te estás metiendo demasiado, me advertía mientras tomábamos café en la sala de descanso. Pero ¿cómo no involucrarse? Cada cuerpo tenía una historia, un final truncado que merecía ser contado. Ese día, especialmente la tarde, el aire se sentía diferente. La morgue siempre había sido fría, necesario para la preservación de los cuerpos, pero ese día había algo más, una especie de electricidad estática que hacía que el vello de la nuca se me erizara. El sonido de mis pasos resonaba de manera extraña en los pasillos, como si el eco tardara un segundo más de lo normal en regresar. Mi última autopsia había sido especialmente agotadora, pues atendía a los cuerpos de un accidente automovilístico múltiple que me mantuvo ocupado toda la tarde. Y mientras cerraba el último informe, noté que las luces parpadeaban sutilmente, algo inusual considerando el sistema eléctrico de respaldo del hospital. Al salir, la luna llena bañaba el estacionamiento con una luz espectral y mi viejo Volkswagen era el único auto en el lugar. El camino de regreso a casa fue una recta de semáforos y calles desiertas, con mi mente divagando entre los casos pendientes y ese presentimiento persistente de que algo no estaba bien. Pero finalmente llegué a mi apartamento en el 6º piso de un viejo edificio lejos del centro. Las paredes blancas y los muebles minimalistas eran mi manera de compensar el caos que veía a diario. Pero esa noche, ni siquiera mi santuario personal podría protegerme de lo que estaba por venir. Cuando entré, sentí que ese día al fin había terminado y llevé a cabo el ritual de siempre. Dejé las llaves en el cuenco junto a la entrada, colgué la chaqueta y caminé hasta el baño. El espejo me devolvió una mirada exhausta, con ojeras profundas que parecían tatuajes permanentes bajo mis ojos, y a mis 42 años, el trabajo comenzaba a cobrar su precio. Cuando finalicé mi ducha, me sequé mecánicamente y me dejé caer en la cama, sin molestarme siquiera en ponerme una camiseta. El techo de mi habitación se convirtió en una pantalla donde proyectaba mis preocupaciones, como el incremento de casos violentos en los últimos meses, las autopsias pendientes, los informes atrasados, y etcétera, etcétera. El teléfono rompió el silencio con su timbre estridente, entonces miré el reloj que marcaba las 9 de la noche. El aparato siguió sonando insistente, como si quien llamara supiera que estaba despierto. Pero finalmente, en un acto de rebeldía contra mi propia conciencia profesional, lo desconecté. El sueño llegó como una niebla espesa, arrastrándome hacia sus profundidades, y entonces comenzó la pesadilla. Me encontraba en la morgue, pero algo era diferente. En la mesa de autopsias, 3 figuras pequeñas yacían cubiertas por sábanas blancas. Mis manos, moviéndose por voluntad propia, comenzaron a retirar las telas. Y quedé asombrado al descubrir sus rostros, pues las 3 eran idénticas. Sí, eran 3 niñas muy parecidas. Tenían su cabello negro dispuesto en trenzas perfectamente simétricas, y sus ojos, abiertos y vidriosos, reflejaban un terror que ningún niño debería experimentar jamás. Y el motivo de su deceso, 15 puñaladas en cada una, dispuestas en un patrón que parecía planeado macabramente.
Entonces me desperté de golpe, jadeando, con el corazón martillando contra mis costillas. La habitación estaba helada, a pesar de que el termostato marcaba la temperatura normal. Por alguna razón que no logro explicar, reconecté el teléfono y sonó instantáneamente, como si hubiera estado esperando ese momento. El aparato resbaló de mis manos temblorosas, golpeando el suelo con un ruido sordo que pareció resonar en todo el apartamento. Y es que la pesadilla se había sentido demasiado real, demasiado vívida, y eso era lo que me tenía mal. En mis años de experiencia, había aprendido a confiar en mis instintos, y algo me decía que esto era una advertencia, pero no sabía de qué. El teléfono volvió a sonar, y por alguna razón giré mi vista al reloj de pared que tengo colgado en la sala, y marcaba exactamente la 1 de la madrugada. Esta vez reconocí el número, y para mi sorpresa, era mi jefe, el doctor Méndez. Su voz sonaba tensa y me dijo: Daniel, necesito que regreses, es importante. Y como el simple trabajador que era, respondí con un seco: entendido, enseguida salgo. Cuando llegué al hospital, me dirigí a la oficina del doctor Méndez. Me miró pensativo, como si quisiera decirme algo más, pero no se atrevía. Y solamente dijo: Carlos tuvo una emergencia familiar, necesito que cubras el resto de su turno. Hay un caso especial que requiere atención inmediata. Algo en su tono me decía que algo no estaba bien, y es que luego de tantos años trabajando juntos, había aprendido a leer las sutilezas en su voz. Entonces, sin decir palabra, me dirigí al vestidor, sintiendo como el frío se intensificaba con cada paso. El termostato marcaba la temperatura normal de siempre, 4 grados centígrados. Pero este frío era diferente, más penetrante, como si se filtrara directamente en los huesos, y las luces fluorescentes del pasillo parpadearon cuando me dirigía a la sala principal. El sonido de mis zapatos sobre el linóleo creaba un ritmo inquietante, interrumpido ocasionalmente por el zumbido de los refrigeradores. Al abrir la puerta de la sala de autopsias, el aire pareció volverse muy pesado para respirar. Y vi que 3 camillas estaban ocupadas, cubiertas con sábanas blancas que dibujaban siluetas pequeñas. Demasiado pequeñas, pensé en ese momento. Mi mano tembló cuando alcancé la primera sábana. El tiempo pareció detenerse mientras la tela se deslizaba, revelando exactamente lo que había visto en mi pesadilla. Sí, vi una niña, no mayor de 8 años, con trenzas negras perfectamente tejidas. Su rostro, aunque marcado por el terror, conservaba una belleza angelical. Al descubrir los otros cuerpos, mi pesadilla cobró vida completamente, pues eran 3 hermanas idénticas, cada una con 15 puñaladas precisas. El silencio de la morgue se volvió ensordecedor y las luces parecían más tenues, como si algo estuviera absorbiendo su energía. Y en el reflejo de la mesa de acero inoxidable, por un segundo, creí ver una figura oscura detrás de mí. Aunque al girar, solo encontré el vacío, pero la sensación de no estar solo persistía. Por primera vez desde que comencé mi carrera, sentí un miedo que invadió cada célula de mi cuerpo. Mis manos temblaban mientras preparaba los instrumentos para la autopsia y el metal tintineaba contra la bandeja, creando una melodía discordante que resonaba en las paredes de azulejos. Cada movimiento parecía requerir un esfuerzo sobrehumano, como si el aire se hubiera vuelto denso y resistente. Segundos después, sin poder decir renuncio y dando un suspiro de resignación, comencé con la primera niña. Su piel estaba fría, más fría de lo normal incluso para un cuerpo en la morgue. Las heridas formaban un patrón que me resultaba perturbadoramente familiar, aunque no podía recordar dónde lo había visto antes. Mientras trabajaba documentando cada detalle con meticulosa precisión, las lágrimas comenzaron a nublar mi visión. «Concéntrate, Daniel», me reprendí en voz alta, sorprendido por cómo mi voz parecía ser absorbida por el aire denso. «Estas niñas merecen que hagas tu trabajo correctamente, sus muertes no pueden quedar sin respuestas», me dije. Fue durante el examen de la segunda hermana cuando comenzó. Escuché algo como un suspiro, pero muy bajo y lejano.
Lo atribuí al sistema de ventilación, pero el sonido fue aumentando gradualmente, transformándose en algo que se parecía demasiado a un sollozo infantil. Las luces parpadearon nuevamente, más intensamente esta vez, y en la oscuridad momentánea, juré ver movimiento por el rabillo del ojo. El frío se intensificó hasta el punto en que podía ver mi aliento formando pequeñas nubes frente a mi rostro. Mientras examinaba a la tercera niña, mis dedos rozaron algo bajo su cuello. Era un pequeño medallón de plata, tan diminuto que casi lo había pasado por alto. Y al girarlo, vi una inscripción que decía: «Para mis ángeles eternos, mamá». Pero lo extraño y desconcertante de eso fue que dicho medallón estaba caliente al tacto. De repente, todas las luces se apagaron. En la oscuridad total, escuché el inconfundible sonido de pies descalzos sobre el suelo de linóleo. Mi corazón se detuvo un instante, pero segundos después, las luces volvieron tan abruptamente como se habían ido. Los cuerpos seguían en sus lugares, inmóviles, pero algo había cambiado en sus rostros, pues sus expresiones, antes congeladas en terror, ahora parecían mostrar una profunda tristeza. Me apresuré a terminar el procedimiento, con mis manos moviéndose automáticamente, mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba experimentando. Cada vez que miraba hacia las sombras en las esquinas de la sala, parecían más profundas, como si algo más oscuro estuviera ahí. Cuando finalmente terminé, cubrí los cuerpos con las sábanas y notifiqué que podían ser trasladados, pero nadie vino. Los minutos se convirtieron en horas y me encontré solo en la morgue con las tres pequeñas hermanas y un creciente sentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder. El sonido de metal contra metal me hizo voltear bruscamente. Una de las camillas estaba vacía, su sábana arrugada en el suelo. Y allí, sentada en el rincón más oscuro de la sala, una pequeña figura sollozaba silenciosamente. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. La pequeña figura en el rincón levantó su rostro, y la luz fluorescente reveló lágrimas de sangre que corrían por sus mejillas pálidas. Era una de las trillizas, pero sus ojos ahora brillaban con una luz sobrenatural. ¿Por qué lloras? Las palabras escaparon de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Mi voz sonaba extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. La niña se levantó con un movimiento antinatural, como si flotara sobre el suelo, y sus pies descalzos no hacían ruido al moverse. Detrás de ella, las sombras parecían cobrar vida, estirándose y contrayéndose como si respiraran. Mamá decía que éramos sus ángeles y que debíamos permanecer puras para siempre, susurró con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando las otras dos camillas comenzaron a moverse. Las sábanas se deslizaron lentamente, revelando a las otras hermanas, con sus cuerpos contorsionados en ángulos imposibles mientras se incorporaban. El aire se volvió tan frío, que sentía como si mis pulmones se congelaran con cada respiración. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, creando una danza macabra de sombras y reflejos en las superficies metálicas. ¿Qué puedo hacer para ayudarlas?, pregunté, luchando contra el impulso de huir. Las tres niñas se miraron entre sí, como compartiendo un secreto terrible. Sus voces se unieron en un coro espectral, y dijeron: «La verdad debe ser revelada». De pronto un golpe ensordecedor sacudió la puerta de la morgue, acompañado de un llanto desgarrador. En ese mismo instante las luces se apagaron por un segundo, y al encenderse, las niñas estaban en las camillas como al inicio. Parecía que lo que vi nunca sucedió. Con piernas temblorosas, me acerqué a la puerta, y al abrirla encontré a una mujer sollozando descontroladamente. Su rostro se mostraba distorsionado por el dolor, la tristeza y algo más, algo que no pude identificar en ese momento. «Soy su madre», dijo entre lágrimas. «Necesito verlas una última vez». Mientras la guiaba hacia las camillas, noté que sus manos temblaban, pero no de la manera en que tiemblan las manos de una madre destrozada por el dolor. Era un temblor diferente,
más parecido al de alguien que lucha por mantener el control. Al descubrir los cuerpos, los ojos de las niñas estaban abiertos, mirando directamente a su madre con una expresión que mezclaba acusación y tristeza infinita. La mujer retrocedió, tropezando con sus propios pies, y salió corriendo de la morgue. Esta situación me dejó muy pensativo. No comprendí la reacción de la mujer, ya que en ocasiones cuando ven los cuerpos, los familiares, especialmente los padres, se deshacen en llanto. Después de que la madre se fue, intenté recuperar la compostura, y con manos temblorosas procedí a cerrar los ojos de las niñas. Era un gesto final de respeto que siempre realizaba, pero esta vez, al tocar los párpados de la primera niña, su mano helada se cerró alrededor de mi muñeca con una fuerza sobrenatural. Ella lo hizo. Me dijo una voz, muy similar a la de las pequeñas al oído. No supe en ese instante qué fue lo que pasó, y ni siquiera entendía las palabras que había escuchado. En mi interior, trataba de convencerme de que todo esto había ocurrido, porque como mi compañero me decía, ya necesitaba un descanso. Las horas siguientes transcurrieron en un estado de duermevela, y me mantuve ocupado con el papeleo, evitando mirar directamente a las camillas donde yacían las trillizas. El sonido del reloj marcando cada segundo era como un martillo golpeando contra mi cordura. Y casi al amanecer, cuando estaba preparándome para entregar mi turno, la puerta se abrió de golpe. Los paramédicos entraron con un nuevo cuerpo. Accidente de tráfico, dijeron. La encontraron en la autopista. Y cuando retiraron la sábana, mi corazón se detuvo. Era ella, la madre de las trillizas. En su mano sostenía un cuaderno pequeño, pero lo sujetaba tan fuerte que parecía que contenía sus más oscuros secretos. Y no estaba equivocado. Con cuidado, separé las páginas arrugadas de sus dedos rígidos y cuando leí sus últimos apuntes, me quedé en shock. Las últimas notas revelaban una mente con un deseo enfermizo, el que era mantener la pureza de sus ángeles a cualquier costo. Y obviamente, esto la llevó a que acabara con sus pequeñas. Ahora la frase, ella lo hizo, cobraba sentido para mí. Me senté en mi escritorio, exhausto física y emocionalmente. El amanecer comenzaba a filtrarse por las pequeñas ventanas de la morgue, pero la oscuridad que había presenciado esa noche permanecería conmigo para siempre. Ese fue mi último turno en la morgue y aunque algunos dicen que renuncié por el estrés o que tal vez mi salud mental estaba deteriorada, solo yo sé la verdad. Gracias por leer. Gracias a todos por llegar hasta el final de este video. Si te gustó la historia, te invito a que te suscribas al canal, nos dejes un comentario y un like.